estamos con la clase 6, son algunas propiedades de los esquemas, propiedades topológicas. De todas maneras, me gustaría que prepararan sus, bueno, que se habían dejado nuestros ejercicios, ¿no? De que pensaran sobre los puntos racionales y eso, entonces vamos a regresar a eso. Pero quiero aclarar algunas cosas para que piensen bien la situación y ahorita lo vemos. Pero entonces, para que ahorita nos pongan los ejercicios que les había dejado, ¿no? Entonces vamos a empezar con las siguientes clarificaciones. Ya habíamos hablado yo un poquito de esto, pero luego me di cuenta que no lo había dicho yo en realidad explícitamente, entonces lo voy a decir explícitamente para que quede claro, aunque seguramente ya, pues ya lo han visto, espero que ya lo han visto alguna vez, pero va a quedar claro, ¿no? Y las cosas, algunos detalles que hay que ver, pues entonces esperaría que los hicieran de ejercicio, pero entonces los quiero clarificar, los quiero puntualizar para que lo tengan bien claro, y garantizar que se tiene. Y básicamente es entender la estructura de esquemas y de los morfismos y cómo es que tenemos una equivalencia entre la categoría de anillos y la categoría de esquemas afines, ¿verdad? Entonces, cómo es que podemos pasar de una a otra siempre. Entonces, empezamos primero considerando un morfismo de anillos. Entonces, ya saben que los morfismos de anillos son anillos conmutativos. Mis anillos considero que tienen uno, y además los morfismos siempre suponemos que me mandan el uno en el uno, como debería de ser, ¿no? Entonces, tengo un morfismo. Y entonces, la cosa es que claramente este morfismo de anillos, de phi de AB, me induce un morfismo entre el espectro de B y el espectro de A, notar que este morfismo va en el sentido contrario. ¿Cómo está dado? Pues justamente siempre que yo me tomo un ideal primo P en el espectro de B, ¿no? Un ideal primo P en B, perdón. Entonces, pues aquí lo mando en el espectro de A, pues simplemente a su imagen inversa. Si lo tomo la imagen inversa de un ideal primo, sabemos que es un ideal primo, entonces esto me define una función en principio, ¿no? Y eso para todo P en B. Bueno, esta función en principio, si yo quiero que esta sea un morfismo de los respectivos esquemas, o sea, parte del morfismo de los esquemas, necesitaría ver que esta función es continua, ¿de acuerdo? Al menos necesitaría ver. Entonces, eso es parte del ejercicio que tienen que hacer, ¿no? Ver que esta función es continua. Es un ejercicio típico de álgebra conmutativa, de los primeros ejercicios del libro de la Tilla, por ejemplo, o de cualquier libro de álgebra conmutativa. Entonces, cualquier estudiante de geometría algebraica básica o de álgebra conmutativa se le pide este ejercicio, demostrar que esta asignación es continua, o evidentemente con la topología de Zariski que definimos hace algunas clases, ¿verdad? En el espectro del espectro de B. Notar que para demostrar que una función es continua, basta ver que la imagen inversa de un cerrado es cerrado. Entonces, en vez de que vean que la imagen inversa de un abierto es abierto, pues vean que la imagen inversa de un cerrado es cerrado, aprovechando que tenemos una descripción muy clara de quiénes son los cerrados, ¿no? Entonces, de hecho, me gustaría que vieran exactamente, se toman un cerrado B de I de un ideal, quién es el cerrado correspondiente a la imagen inversa. Entonces debería ser más o menos claro esa situación. Bueno, y entonces, ya que tengo este morfismo y que en principio va a ser continuo, eso es parte del ejercicio que está aquí, demostrar que el asterisco es continuo, entonces me gustaría pues definir ahora un morfismo de las gavillas estructurales respectivas. Recuerden que un morfismo de esquemas no nada más queda descrito por la característica topológica o por la función topológica, sino también por el morfismo entre gavillas, ¿no? Recuerden que un morfismo de esquemas realmente es un morfismo de espacios localmente anillados. Entonces tendríamos que decir quién es el morfismo en las gavillas correspondientes. Y recuerden que el morfismo de los espacios anillados, pues es un morfismo en gavillas en el espacio de llegada. En este caso sería un morfismo de gavillas en el espectro de A, y el que llamamos phi gatito, o lo que vamos a llamar phi gatito, que va de la gavilla estructural del espectro de A al pullback de la gavilla del espectro de B, pero ahora en el espectro de A, ¿no? O sea, es esta gavilla, ¿no? Es phi asterisco, que es este morfismo. La notación posiblemente es un poco desafortunada, pero es phi morfismo, y luego hacemos el pullback de la gavilla estructural en B, ¿no? Entonces hacemos la gavilla estructural en B, hacemos no se llama no es el pullback, es el push out, ¿verdad? Al espectro de A. Entonces estoy haciendo la gavilla aquí en el espectro, es el push out, ¿verdad? Así creo que se llama. De todas maneras, recuerden cómo está definida esta gavilla, ahorita lo vamos a ver. Hace el morfismo inducido por phi, bueno, creo que sí no lo apunté. Recuerden cómo queda esta gavilla definida para un abierto, o sea, phi asterisco de O, le voy a poner O de B nada más para no hacer esto en un abierto. Por supuesto, el abierto es un abierto del espectro de A. Entonces esto, por definición, si recuerdan, era la gavilla estructural B, pero definida en la imagen inversa del morfismo, ¿verdad? Pero ahora en el abierto, esto ya se vuelve, la imagen inversa ya se vuelve un abierto en el espectro de B, y entonces ahí puedo evaluar la gavilla, ¿verdad? Claramente, sí se acuerdan de esto, ¿no? Entonces esta gavilla, vimos, o fue un ejercicio que checaran que en efecto esto me determinaba una gavilla.
Y otra cosa que hay que recordar aquí es que estas gavillas estructurales en el espectro de en estos esquemas afines, nosotros las vimos como unas gavillas que en las secciones globales me daban A, ¿verdad? O me daban el anillo, pero en un abierto cualquiera lo veíamos como funciones que iban a la unión disjunta de las localizaciones, ¿verdad? Y que cumplían las propiedades 1 y 2. Entonces esas propiedades hay que recordarlas, porque parte del ejercicio es que me describan cómo es este morfismo inducido en cada abierto, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es que le sea un morfismo inducido por phi. Entonces, lo que tienen que pensar es cómo a partir de phi, o cómo, bueno, este phi por supuesto que me induce de una manera natural el phi asterisco, y cómo a partir de phi o de phi asterisco, si quieren, yo puedo definir este morfismo de gavillas. En las secciones globales, por supuesto que queda claro que tendría que recuperar a phi, ¿verdad? Pero entonces la cosa es cómo le hago para que, cómo le hago o cómo le hacen o cómo queda descrito el morfismo natural para los abiertos, tomando en cuenta la definición que yo les di de esta gavilla, ¿verdad? Para un abierto U, debería ser todas las funciones que van de U a la unión disjunta de las localizaciones, donde este P está contenido en U, y que cumplían además unas propiedades que habíamos llamado la propiedad 1 y 2, que ustedes revisan las clases pasadas, pues ahí aparecen, ¿no? Entonces son estas funciones que están localmente definidas, digamos la propiedad 1 y 2 me decían que estaban localmente definidas, para cada punto Q en U, ¿no? Debería existir una vecindad B, de tal manera que se cumplía una condición de que había elementos en el anillo que me determinaban a toda la sección alrededor de ese punto Q o en la vecindad B. Entonces, aquí, pues por supuesto, todos me tendrían que describir para cada abierto U cómo queda determinado ese morfismo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que pensar como ayuda? Pues tienen que pensar en la siguiente, ¿no? O sea, si yo tengo, por ejemplo, phi, mi morfismo, y yo tengo, vamos a tener AB, y luego, por ejemplo, yo aquí tengo una localización ABQ, ¿no? O sea, yo tengo el morfismo natural para cada localización es ABQ. Ahora, pues eso me da un morfismo de A a BQ, la composición. ¿De acuerdo? Entonces, utilizando la propiedad universal, este es un anillo, ¿no? Utilizando la propiedad universal de las localizaciones, para algunos ideales, y eso es lo que tienen que pensar, para algunos ideales A en P, esto me va a inducir un morfismo de A de P a B de Q. No para todos los ideales, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es que yo voy a tener finalmente algo como esto, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿para qué ideales primos P? La propiedad universal de la localización me va a inducir un morfismo de A de P a B de Q. Y recuerden cuál es la propiedad universal de la localización. La propiedad universal de la localización me decía que los elementos en el conjunto multiplicativo tenían que ir a unidades, ¿de acuerdo? Y entonces, sí, si los elementos, sí recuerdan esa propiedad universal, ¿no? En la localización en general. Yo tengo un morfismo de la localización a otro anillo si los elementos del conjunto multiplicativo van a dar elementos invertibles, ¿no? Entonces, eso es básicamente, si yo ya me fijé ya fijé un primo Q y tengo el morfismo de ABQ, ¿para qué conjuntos multiplicativos van a dar las unidades de B de Q? Entonces, aquí nuevamente tienen que preguntar, tienen que decirme quiénes son las unidades de B de Q, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué conjuntos multiplicativos de A determinados por ideales primos? No conjunto multiplicativo en general, me interesan los dados por ideales primos porque a fin de cuentas voy a crear un morfismo de este tipo, ¿no? De A de P a B de Q. Entonces, la pregunta es, ¿qué ideales primos P en Q satisfacen que el conjunto multiplicativo determinado por ese ideal primo se va a una unidad a B de Q vía el morfismo natural phi, ¿no? O sea, vía phi, o sea, este morfismo es la composición que les había escrito, ¿no? A, B y de aquí a BQ. ¿De acuerdo? ¿Quiénes estos van a dar las unidades? Y entonces esos Son ideales... los que son contenidos, los que contienen a phi a la menos 1 de Q. Exactamente, los que son, ¿no? De hecho, tendremos los que son exactamente phi a la menos... O sea, que phi a la menos 1 de Q es un ideal primo en P. Entonces, Okay. bueno, o sea, si yo fijo Q, entonces sería phi asterisco a la menos 1, phi asterisco a la menos 1. Digo, si yo fijo Q, entonces la pregunta son esas, ¿verdad? ¿Quiénes son los ideales primos en P? De tal manera que cuando me mando a la imagen cae en Q. Entonces, pues son los primos están en la imagen inversa de Q, justamente, ¿no? O sea, como me dijiste, ¿no? Okay. Entonces, para esos, yo voy a poder definir, ya les dijo Jorge, ¿no? Voy a poder definir un morfismo natural de AP a BQ. Y entonces, como yo voy a tener un morfismo natural de AP a BQ, ustedes pueden ver que para los abiertos y la definición de gavilla que les estamos dando, ¿no? Que tiene que ver con esas funciones, entonces voy a poder extender el morfismo ahora de la imagen inversa, porque este morfismo va a estar en un abierto U, cae en la imagen inversa del abierto U, ¿no? Y ahí tiene que ser hasta
Bueno, ahí siguen el diagrama, ¿no? De hecho, aquí lo hice yo hace ratito. Lo voy a poner ahí para que lo vean. No sé si se ve. No se ve. No se ve. Pero no importa, estoy seguro que lo pueden hacer. Es un bonito ejercicio. O sea, es un ejercicio interesante porque les ayuda a entender bien cómo está. Y por supuesto, tienen que ver que se cumplen las condiciones 1 y 2. O sea, una vez que ustedes tengan ese morfismo, pues hay que ver que se cumplen las condiciones 1 y 2. ¿Les queda claro? ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ok, entonces ya les di más o menos la idea. Y entonces, lo que me está diciendo es que tenemos un nuevo morfismo de espacios anillados, es decir, vamos a usar nuevamente este abuso de notación que siempre hacemos, y a los morfismos de espacios anillados simplemente los denotamos por el mismo morfismo que determina la topología, ¿no? Pues digamos que hay una función continua entre los espacios topológicos respectivos. Pero recuerden que este morfismo de espacios anillados realmente es un par que viene por el morfismo entre espacios topológicos y el morfismo de gavillas, que es este que les estoy diciendo que me tienen que describir para cada abierto, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo este par. Y bueno, entonces los ejercicios es demostrar que este es continuo y demostrar que phi es local, porque para que yo tenga que este morfismo es un morfismo de gavillas y por lo tanto me termina un morfismo entre los esquemas, entonces este tendría que ser un morfismo de espacios localmente anillados, es decir, que en las localizaciones se cumple esta condición local de los ideales maximales, ¿de acuerdo? Que se había tenido. Entonces demostrar que phi es local, ¿no? Es un morfismo de espacios anillados. Entonces de esta forma, salvo las demostraciones que hay que hacer o las revisiones que hay que hacer, que ustedes ya lo revisaron en algún otro curso de geometría algebraica, es que este es un morfismo de espacios localmente anillados, que es básicamente esto. Y conversamente, ¿verdad? Siempre que yo empiece con un morfismo de esquemas o de espacios localmente anillados entre estos espectros de B y espectro de A, entonces es más afín, entonces esto quiero ver cómo recupero al morfismo phi de A B, o eso me debería dar un morfismo A B. Recuerden que lo que queremos es ver que hay una equivalencia entre la categoría de anillos conmutativos con 1 y la categoría de esquemas afines. Entonces lo que hicimos ahorita fue, dado un morfismo, está claro cómo asociar el morfismo entre los esquemas respectivos. Es decir, primero a A y a B le tengo que asociar esquemas, pero pues eso es trivial, ¿verdad? Son los esquemas afines correspondientes. Y luego al morfismo, pues decirle quién es el morfismo de esquemas. Entonces el morfismo de esquemas que construimos es este, ¿de acuerdo? Entonces ahora hay que ver que lo podemos hacer de regreso y que tenemos realmente una equivalencia. Entonces empezamos por un morfismo entre esquemas afines. Entonces el morfismo entre esquemas está formado por dos partes, una función continua entre el espectro de B y el espectro de A y una función de las respectivas gavillas estructurales de estos dos esquemas afines que llamamos F gatito. Y entonces queremos ver que esto me determina primero un morfismo de anillos. Yo se los dije la clase pasada rápidamente, así moviendo las manos, porque pensé que ya se los había dicho, pero no, creo que hay que aclararlo. Entonces es así, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para determinar el morfismo entre los anillos? Pues aprovecho la parte de que las gavillas estructurales, sabemos que las secciones globales de la gavilla estructural me recuperan al anillo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo mi morfismo, ¿verdad? Mi morfismo phi entre espacios localmente anillados, entonces yo voy a definir phi como phi asterisco de las secciones globales, o sea, como phi asterisco que va de las secciones globales a las secciones globales, o sea, me tomo todo el abierto U en las secciones globales, pero ¿quiénes son las secciones globales? Pues esto es A y esto es B, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces el morfismo correspondiente en las secciones globales pues me da el morfismo que yo quiero, que es un homomorfismo de anillos. Y entonces lo que tenemos que ver es que bueno, en principio lo que estaría interesante que viene es que si yo parto de este morfismo, le asocio este morfismo phi asterisco y hago ahora esta construcción, ¿no? Fijo las secciones globales, recupero el mismo phi, ¿no? Es más o menos trivial, ¿no? Pero hay que ver que esa composición se diga así. Entonces aquí hay varias cosas que hay que demostrar después, una vez que, digamos que esto me da como la equivalencia, o me da el paso de un lado para el otro. Pero hay cositas que hay que demostrar o que son interesantes de demostrar. Entonces por eso las pongo también en naranja. Y es, por ejemplo, entender qué onda con las secciones globales en un esquema afín. Notar que yo les di una definición particular de las secciones globales para esto que tenía que ver con funciones, pero esta es otra caracterización que me ayuda a entender quiénes son las funciones no globales, las secciones en un abierto U. Entonces, aquí este ejercicio me dice que las secciones en un abierto U de este esquema afín, en el espectro de A, se pueden entender como el conjunto de sección o el conjunto de elementos que son cocientes G entre S, de tal manera que G está en A y es en S, donde o sea, tanto G como S está en A, perdón, pero lo que le vamos a pedir es que la localización de S en P es distinto de 0 para todo P en U, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo podría hacer esta identificación, y entonces si yo hiciera esta identificación, entonces, pues se me simplifica un poco la vida, pero eso tiene que ver con las propiedades de localidad, ¿verdad? De que son locales las funciones. Entonces yo podría entender a las secciones como estos cocientes, ¿no? ¿Sí?
¿Ok? Entonces es un ejercicio que lo vean que es así. Bueno, y además, pues hay que ver, y eso es parte de lo que debería quedar claro, que f, si yo me tomo esta función f que está aquí, y le evalúo en P, esto es equivalente a tomarme phi a la menos 1 de P, donde este phi que les estoy diciendo aquí pues es ni más ni menos el inducido en las secciones globales. O sea que eso quiere decir que en efecto pues sí es el phi, o sea que decir que el phi que me determina aquí sí me determina además esta propiedad entre los espectros, ¿no? O sea que si estoy, digamos que si me voy en el caminito de ida y de regreso, también obtengo la identidad o algo isomorfo a la identidad, ¿no? ¿Sí? Entonces eso es para ver que es una equivalencia. Y entonces, bueno, ¿sí? ¿Les queda claro? Eso demostraría, digamos, estoy haciendo un sketch a grandes rasgos de lo que es la demostración de la equivalencia de la categoría de anillos conmutativos con uno y la categoría de esquemas afines. ¿Ok? Ok, y entonces eso lo que me está diciendo, pues esa equivalencia, lo que me está diciendo es que tengo realmente un isomorfismo canónico entre los homomorfismos de anillos de AB y los homomorfismos de esquemas, o los morfismos de esquemas del espectro de B al espectro de A, justamente dada por el morfismo de acá, morfismo de anillos, está acá. Entonces, eso quiere decir que estudiar esquemas afines, básicamente, ¿no? Es exactamente lo mismo que estudiar anillos conmutativos con uno. Y entonces por eso es que en parte lo que yo le estoy diciendo, como los esquemas afines, ¿verdad? Forman la estructura de lo que es un esquema, forman los bloques constructores, los building blocks, ¿verdad? De lo que es un esquema. Entonces, y son como las partes locales de un esquema, por eso que yo siempre digo, bueno, es que la álgebra conmutativa básicamente es como estudiar o entender la parte afín de un esquema, ¿no? Como que lo que está pasando solamente en un cachito del esquema, y o los esquemas es la parte global de lo que hace la álgebra conmutativa, ¿no? Como que siempre uno va pasando de un lado a otro. Notar que es una antiequivalencia de categorías, en el sentido de que tengo un funtor contravariante, es decir, que yo puedo pensar que spec, ¿verdad? Realmente es un contravariante. ¿Y qué es lo que hace spec? Pues que a cada anillo le manda al espectro del anillo, y a cada morfismo del anillo lo manda al phi asterisco, al morfismo correspondiente entre los respectivos espectros. Pero notar que me cambia el orden, ¿verdad? O sea, este funtor spec es contravariante y entonces sería realmente una antiequivalencia, ¿no? O una equivalencia con la categoría opuesta, alguna de ellas dos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso hay que tenerlo siempre presente, ¿no? Siempre estudiar esquemas afines se va a convertir en estudiar anillos. Vamos a pasar a la siguiente definición. Entonces, sea con toda generalidad de X un esquema, y recordemos que ya les había dado esta definición de lo que era, de que dado cualquier abierto, entonces este abierto yo lo puedo dotar de una estructura natural de subesquema, ¿no? Y además es una estructura única en el sentido que es pues que viene de la restricción de la estructura de esquema de X, ¿no? Dada la estructura de esquema de X, yo restringo la estructura de esquema a los abiertos de U, ¿no? Naturalmente, y entonces eso me da una estructura de subesquema de U. Entonces decimos que U es un subesquema abierto, ¿de acuerdo? Esa es la definición. Y de hecho, la dimos para esquemas afines, pero pues la generalización para cualquier esquema pues es la misma, ¿no? Es exactamente la misma definición, es completamente natural. Sin embargo, para esquemas cerrados, habíamos visto que teníamos un problemita, si se acuerdan, para definimos lo que era un esquema cerrado de un esquema afín, ¿sí? ¿Se acuerdan que eso estaba dado por un ideal y que era isomorfo a BDA? Pero la estructura de esquema, o sea, dada un cerrado de un esquema afín que es BDA, de algún ideal, se puede identificar con se puede identificar con el espectro de del anillo A sobre ese ideal, lo que hemos visto la clase pasada, pero que la estructura, como espacio topológico, está bien identificado, pero la estructura de esquema, es decir, la gavilla, no quedaba bien determinada, ¿no? A diferencia de eso, lo que teníamos era un cociente. Bueno, esa definición la generalizamos o la entendemos en un contexto más general, y entonces vamos a decir lo que es un subesquema cerrado y de X, y entonces para un subesquema cerrado lo vamos a decir que es un morfismo de esquemas, fíjense cómo no lo defino, por lo tanto, como un cerrado del espectro de X, porque no queda únicamente determinado. En cambio, si yo lo defino como un morfismo, el morfismo sí ya me determina una situación, ¿no? Ya me determina una cosa. Vamos a ver, es un morfismo de esquemas, y de y a X, que tiene que ser como inyectivo, de tal manera que Y es un encaje cerrado de espacios topológicos. Entonces me estoy aprovechando que tanto X como Y son esquemas, entonces tienen en particular una estructura de espacio topológico, y entonces lo que estamos diciendo es que Y tendría que ser un encaje cerrado de espacios topológicos, ¿de acuerdo? Entonces eso quiere decir que si un encaje cerrado es que Y o esta Y es homeomorfo a su imagen, y que la imagen es un cerrado, ¿de acuerdo? Como espacio topológico es lo que quiere decir. Es un homeomorfismo con su imagen, pero la imagen tiene que ser un cerrado, eso es un encaje cerrado de espacios topológicos.
Y además, la otra condición es que, pues dado que este es un morfismo de esquemas, entonces este morfismo de esquemas viene con un morfismo de las gavillas estructurales correspondientes, ¿no? De las gavillas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le tengo que pedir al morfismo de gavillas? Pues que sea suprayectivo, ¿no? Entonces, eso me hace la analogía de cuando tenía esta situación, ¿no? Que yo tengo un subesquema cerrado, este es el que identificamos con B del ideal A, ¿no? Este B de A es un cerrado del espectro de A, y entonces este esquema es homeomorfo a este cerrado, tengo un morfismo, y esta cosa tendría que ser un encaje cerrado, por eso es un encaje cerrado porque lo estoy haciendo vía el homeomorfismo, pero además el morfismo natural de las gavillas estructurales pues es el inducido por la proyección, ¿no? Al menos en las secciones globales es este, y en los tallos, pues es la localización de esto que también sigue siendo suprayectivo. Este es claramente suprayectivo, entonces en los tallos también es suprayectivo, por lo tanto el morfismo de esquemas es suprayectivo. ¿De acuerdo? Recuerden que un morfismo de gavillas es suprayectivo, no quiere decir que para cada abierto sea suprayectivo, sino quiere decir que en los tallos es suprayectivo, por ejemplo, ¿no? O alguno de las, que el cokernel, etcétera, todas esas condiciones que vimos en la clase donde estudiamos esto. ¿Sí hay alguna duda? Entonces, ¿qué es un subesquema cerrado? Pues es un encaje cerrado como espacios topológicos, que además viene, que es un esquema y que entonces el morfismo de gavillas correspondientes tiene que ser suprayectivo. ¿De acuerdo? Tiene que ser suprayectivo. Notar que esta suprayectividad en particular en las secciones globales, pues me va a dar lo que queremos, ¿no? O sea, si en el caso afín, por ejemplo, me recupera esa condición. Ahora, lo que tenemos es que cuando yo tengo un morfismo de esquemas, pues también tengo a su núcleo, ¿no? Y entonces, lo que vamos a tener es que este núcleo es una gavilla de ideales, ¿no? Es una gavilla de ideales y vamos a tener que esta gavilla, ¿qué es una gavilla de ideales? Pues es una gavilla de módulos, ¿verdad? O sea, como lo habíamos visto la vez pasada, es una gavilla de módulos, pero de tal manera que aquí los módulos correspondientes pues, son ideales. Recuerden que todo ideal es un módulo, eso quiere decir que este es un ideal, para cada abierto, esta cosa resulta ser un ideal del abierto correspondiente, ¿no? Y entonces, en particular, si me tomo un abierto afín, ¿no? Si U es el espectro de U, esto me va a determinar en un ideal en el anillo correspondiente. Aquí debería ser a lo mejor a U, ¿no? Se me olvidó ponerle aquí el U. O sea, porque es un anillo, si es un abierto afín, me determina un anillo AU y U es el espectro de AU. Y entonces me determina un ideal en AU, de tal que justamente la gavilla del núcleo restringida, la gavilla del núcleo restringida de ese abierto U, corresponde a la gavilla de módulos inducida por ese ideal A, ¿no? El ideal A que me determina el kernel. O sea, si recuerdan que habíamos visto un módulo, siempre que tiene un módulo de un anillo, yo podría hacer la gavilla M tilde. Entonces, en particular, cuando A es un ideal, es un submódulo, entonces puedo hacer la gavilla A tilde. Y entonces lo que estoy diciendo es que la restricción de J a ese abierto U me da la gavilla tilde desde el módulo que es un ideal. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces tenemos que entonces esta J o este núcleo, de alguna manera, determina a la estructura de Y, ¿no? Entonces digamos que un subesquema cerrado, el núcleo de este morfismo, determina la estructura de Y. ¿En qué sentido? Pues que en los esquemas afines, de hecho, en los esquemas afines pues, sucede la situación que sucedía en el caso, la definición de afines que yo les dije, ¿no? Es decir, en esquemas afines yo tengo que esta gavilla es la gavilla estructural, la gavilla inducida por este AU. Fíjense que decir que en el esquema afín esta gavilla, la gavilla de núcleo sea A tilde, eso lo que quiere decir también es que la gavilla es un cociente, la gavilla de Y localmente es el cociente de A módulo el ideal, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque estoy diciendo que localmente el kernel se ve como A tilde, entonces localmente es el cociente. ¿Ok? ¿Sí? Igual tienen que entender esta definición con calmita, darse cuenta que en efecto eso generaliza la situación de los anillos, pero yo creo que la imagen que uno hay que tener cuando uno piensa en estos subesquemas cerrados es justamente la situación que pasa en el caso afín, ¿no? Y simplemente ver que, bueno, esto está generalizando esa situación a todos los esquemas, pero que localmente justamente me da esa situación, ¿no? Localmente en espacios afines, en un abierto afín. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ok. Y entonces, recuerden que lo que queremos en esta clase es entender algunas... Bueno, con eso ya acabaríamos, digamos, entendiendo o aclarando las situaciones de clases pasadas.
Y entonces hay que ver también, pues, cómo es un poco la topología de los esquemas afines, y eso que es otra cosa que no les había dicho, pero que también constantemente la estamos trabajando. Y es, por ejemplo, esto, ¿no? Supongamos que yo tengo un anillo que es la suma directa de dos anillos, ¿no? A masa prima, por ejemplo, la suma directa de dos campos o lo que sea. Entonces, lo que digo es que en ese caso, eh, el espectro se puede descomponer como una unión disjunta de dos espectros, de dos anillos, ¿no? Si tengo la suma directa, y eso lo único que me quiere decir es algo bien interesante en álgebra conmutativa, ¿no? O sea, este ejercicio es un hecho a lo mejor conocido de álgebra conmutativa, que me dice que los ideales primos de la suma directa, pues se pueden ver como ideales primos en la primera parte o ideales primos en la segunda parte, ¿no? Entonces, como, ¿sí? O sea, es que los ideales primos aquí, pues son o un ideal primo aquí o un ideal primo aquí, digamos, extendido por cero en la segunda coordenada, ¿de acuerdo? ¿Sí? Que se corresponden aquí claramente a estos ideales, ¿no? Ustedes recuerdan que este es de unión disjunta, o sea, que no aparecen cosas raras. Entonces, una cosa de álgebra conmutativa. Básicamente esto lo tienen que entender en ese nivel, en el nivel de álgebra conmutativa, es decir, simplemente decirme quiénes son los ideales primos. Sin embargo, esta identidad realmente es una identidad de esquemas. Entonces, el ejercicio no es nada más que lo describan a nivel topológico, es decir, a nivel de álgebra conmutativa, nada más en los ideales primos, sino que vean que las gavillas estructurales también se corresponden. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Quién es la gavilla estructural aquí? Bueno, pues es la gavilla, si lo entiendo como funciones, pues serían funciones de la unión disjunta. Eso también me tiene que decir. O me puedo ver en los tallos, y pues los tallos en un punto deberían de corresponder al tallo de aquí o el tallo de aquí, depende de dónde esté, ¿verdad? Si me tomo un ideal primo P aquí, pues ese ideal primo está aquí o está aquí, y el tallo, pues sería el tallo de aquí o el tallo de aquí, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, bueno, hay que entender, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la estructura de esquema? ¿De acuerdo? Y ver que esta igualdad es un isomorfismo canónico de esquemas, ¿no? Realmente. Entonces, recuerden que es un anillo neteriano, todo ideal infinitamente generado, por ejemplo, ¿sí? Y entonces vamos a poner que A es neteriano y el espectro de A es no conexo, ¿ok? Vamos a poner que entonces, lo que tenemos aquí es algo más o menos fácil de ver, es que si es no conexo, entonces el espectro de A se ve como la unión disjunta de dos abiertos, por lo tanto se ve de como unión disjunta de dos cerrados, que son sus complementos, y los cerrados son estos, ¿de acuerdo? Entonces lo podría escribir así como unión disjunta de dos cerrados, y como yo sé que B de A es el conjunto de ideales primos que contienen A, es exactamente igual que B de AN, que es el conjunto de ideales primos que contienen la potencia de N, por la propiedad de ser primo. ¿Va? Entonces, este conjunto y este conjunto determinan el mismo cerrado topológicamente, aunque estructuralmente, si los quisiera entender como esquemas, ya vimos que son distintos, o hay que tener cuidado porque depende de quién es la estructura del esquema que yo les dé esos. Pero como espacios topológicos son iguales, ¿verdad? Y lo mismo que B de A unión B de B es ni más ni menos que B de la intersección, ¿no? Eso es algo que, ¿no? Que siempre sucede, ¿no? Digamos, por eso los pongo como ejercicios porque digamos que al principio yo estoy suponiendo más o menos que sí lo han visto, que sí lo saben, pero si no lo saben, esa es la oportunidad de hacerlo, ¿no? Sí, es la oportunidad de ponerse a mano con eso. Entonces, fíjense eso lo que está diciendo, es que si este es disconexo, es la unión de dos cerrados, no triviales, ¿no? Y entonces esto se vuelve que es B de AN intersección de N. Y decir esto es equivalente a decir que la intersección que es igual al producto, que es igual al radical, ¿no? Eso es el radical del cero, es el equivalente, esto pasa así solamente si a la n intersección bn es igual a n por b a la n, que es igual al 0, en este caso, para todo n mayor o igual que 0, ¿no? Sí, o sea, decir que esto pasa, lo voy a poder ni medir, digamos, esta traducción en álgebra conmutativa, es decir, que la intersección es igual al radical del 0, o bien que el producto es el radical del 0, o bien que para todo n se va a tener, aquí se me hace que también me falta una cosa del radical. Porque aquí debería ser el radical. No, sí, el punto está, es que para un n suficientemente grande, notar que es no neterianos, porque si no fueran neterianos tendría un problema. Entonces, en particular, estos ideales son finitamente generados. Y entonces debería de existir una n de tal manera que ya todas estas cosas cumplan que sí es cero, ¿no? Es decir, eso es parte del ejercicio. Por eso es que es n suficientemente. Si hubiera puesto que para todo n no es cierto, definitivamente, ¿no? Porque en particular este caso me dice que es el radical. Pero como es neteriano, y entonces sí existe un n es lo suficientemente grande, de hecho, donde a n intersección bn ya va a ser cero, y a n intersección bn siempre es lo mismo que a n por bn, ¿no? La intersección de, ¿sí? De este tipo de ideales va a ser así. Entonces,
Sí, entonces para un n es lo suficientemente grande, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y entonces aquí recalco que la condición de netarianidad es importante porque entonces todo ideal es finitamente generado. Y decir, por ejemplo, que el ideal está o sea, que el radical quiere decir que a alguna potencia, para cada uno de los generados, alguna potencia está en la intersección de todos los primos, por ejemplo, ¿sí? O que es nilpotente, pero entonces para todos los generadores yo puedo encontrar un mismo índice de nilpotencia, ¿verdad? Para todos los generadores yo podría, o alguien, ¿no? O sea, alguien muy, muy grande que está. Pero no más que eso, decir, me gustaría que para toda combinación lineal yo puedo encontrar un índice grande de nilpotencia de tal manera que todos esos ya se hacen cero. Entonces ese es un ejercicio más o menos claro. Lo pueden empezar a hacer suponiendo que es principal, pues ahí está claro, ¿verdad? A ver quién es, ahí el mismo índice de potencia de F. Pero si está generado por dos elementos, ¿no? Si tengo un ideal generado por dos elementos, entonces ver que existe un n de tal manera que, este, que ese n funciona para todos los elementos del ideal, que ya me caiga en un elemento en el radical, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces que hay el mismo n es también un ejercicio típico de álgebra contativa. ¿Qué más? Ok, y entonces la otra parte de este mismo ejercicio, de esta parte, es que si yo me tomo la intersección de dos de estos cerrados determinados por estos ideales, esto es lo mismo que el cerrado determinado por la suma. Esto también debe ser más o menos claro, ¿verdad? ¿Sí? Si un ideal primo contiene A y contiene a B, entonces contiene a la suma, ¿no? Y si un ideal primo contiene a la suma, entonces se puede demostrar, ¿verdad?, que contiene a ambos ideales, ¿no? Eso es más o menos claro, porque ambos ideales están en tanto en A como en B, ¿de acuerdo? Entonces esta parte es claro, pero el hecho de decir que esta intersección es igual al vacío, que es lo mismo que decir algo sobre la conexidad, si es que los ideales no son triviales, decir que esta cosa está en el vacío es equivalente a decir que la suma me da el total de los ideales, ¿no? Y esto es equivalente a decir que el 1 se puede expresar, o el 1 está en esta suma, en otras palabras, que el 1 se puede expresar como una combinación lineal de A a la n con B a la n. También aquí esta cosa quiere decir que el 1 se puede expresar como una combinación lineal de A más B, pero también aquí se lo pone para que vean que también se puede expresar como el A a la n más B a la n de alguna forma, digamos que para estas n lo suficientemente grandes, ¿sí? Y esto en particular implica, por el teorema chino del residuo, que yo voy a poder descomponer a mi anillo A como una suma directa de estos cocientes, ¿no?, por el teorema chino del residuo, y eso va a pasar para todo n mayor o igual a 0, ¿no? Digo, para un n suficientemente grande. Entonces es parte de los ejercicios. Entonces estos ejercicios me están, digamos que, relacionando estas propiedades topológicas con cosas de álgebra conmutativa que más o menos teníamos o que conocíamos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna duda? Más o menos les queda claro también cómo procede con la prueba, ¿no? Pues es estándar la prueba, ¿no? Tomarse un ideal primo y ver qué es lo que quiere decir con los ideales y ya. Entonces, más generalmente, esto digamos que hasta ahorita estamos trabajando con esquemas afines, o sea, todo esto que lo dijimos en esquemas afines, entonces más generalmente lo podemos tratar de hacer para esquemas en general. Entonces, si X, bueno, aquí todavía lo voy a hacer para esquemas afines. Bueno, más generalmente, si X es igual al espectro de A, y es la unión disjunta de dos abiertos, para dos abiertos U y B, entonces, esa es la parte interesante del ejercicio, si X es la unión disjunta de dos abiertos, que en principio no tienen por qué ser afines, lo que me estoy pidiendo en este ejercicio es que entonces, de hecho, los abiertos serán afines. Eso es algo muy fácil realmente de verlo. O sea, que si yo tengo un esquema afín, que es la unión disjunta de dos abiertos, entonces esos abiertos que le estoy diciendo eran ya afines, tenían que ser afines, cosa que aquí partí diciendo a lo mejor que es unión disjunta de dos abiertos afines, pero entonces lo que queremos decir es que esta situación es la que sucede en general, ¿no? Si yo tengo un esquema afín que es unión disjunta de dos abiertos, entonces de hecho esos dos abiertos tenían que ser afines. ¿Quién me dice por qué? Y como cerrados, ¿no? Casi lo puedo tener como quién es el espectro de A' y quién es el espectro de B' realmente.
¿Cómo lo podré hacer? Digo, a lo mejor hay muchas formas de hacerlo, hay muchas formas de escoger el anillo A' y B', no necesariamente tiene que ser única, pero digo, denme una forma de decirme quién es. Si X es la unión disjunta de dos abiertos, entonces de hecho sucede que estos abiertos eran afines, de alguna forma. Al menos topológicamente debería ser claro. Aquí a lo mejor lo interesante también es ver que esta descomposición es como esquemas, ¿no? Que debería haber una descomposición así como esquemas, pero bueno. Vamos por partes. A ver, ¿por qué será, al menos como espacios topológicos, por qué será que si el espectro de A es la unión disjunta de dos abiertos, entonces esos abiertos ya tenían que ser de la forma de espectro de A algún otro anillo? ¿Ninguna idea? ¿No, Jorge? No se me ocurre que quizás de una forma usar maximales, quizás, pero no me queda claro. Aún es más fácil. Más Realmente es fácil. casi directo. O sea, es así como notar que es una unión disjunta. O sea, si el total es la unión de U y B, entonces, y U es abierto, entonces ¿cómo es B? Es cerrado Y entonces, ¿cómo son los cerrados? ¿Es un cerrado de quién? del espectro. Y si es un cerrado del espectro de A, entonces es homeomorfo aquí. O sea, el espectro de A módulo un anillo cociente, de A módulo el ideal A, ¿no? O sea, si es cerrado, Bueno. la forma B de A para algún ideal A, o para un ideal I, y entonces es homeomorfo al espectro de A sobre I. Digamos, recuerden que en esquemas y en matemáticas ya basadas donde trabajo mucho con categorías, en realidad decir igualdad es un isomorfismo como canónico, ¿no? O sea, es isomorfo canónicamente al espectro de un anillo y B es isomorfo canónicamente al espectro de otro anillo. Entonces ahí como B, por ejemplo, es cerrado, entonces es la forma B de algún ideal, pero los B de algún ideal como cerrado es el espectro del anillo cociente respectivo, ¿eh? Y notar que ese cerrado, simplemente hacer eso ya le estoy dotando al espectro, a ese cerrado, a B, digamos, estaría dotando de una estructura de esquema cerrado. Nada más que esa estructura Okay. de esquema cerrado no tiene por qué ser única. Aquí lo interesante es ver que de hecho puedo recuperar la estructura de esquema que tiene espectro de A con estos anillos de espectro de A'. O sea, que quiere decir que hay una estructura de esquema que sí me va a recuperar la estructura que tiene el espectro de A, ¿de acuerdo? Como son unión disjunta, ¿verdad? Que son disjuntas de subespectros, de espectros, pero como subesquemas, no nada más como espacios topológicos. Eso es todavía más interesante. ¿Sí? Eso, y a lo mejor no está tan trivial, pero la parte al menos de ver que son cerrados o abiertos de esa forma, o sea, que se pueden entender como el espectro de A', al menos topológicamente, eso está claro, ¿no? Topológicamente está claro. Y hay que ver que la gavilla estructural, ¿verdad? De U, o sea, porque aquí sucede una cosa, ¿no? U, como abierto, tiene una gavilla única estructural inducida por el espectro de A, que es la restricción, ¿no? Del abierto, tiene la gavilla estructural dada por la restricción. Entonces, si yo quiero esta identidad como esquemas, tendría que ver que la gavilla de restricción que yo le doy a U coincide con la estructura de cerrado que yo le estoy dando a este, ¿no? Digamos a B de ese ideal respectivo. Entonces lo que me estoy diciendo es que sí, en efecto, vas a poder encontrar un anillo que te va a realizar esa estructura, ¿no? Entonces ese es un subesquema también cerrado, es un subesquema cerrado, ¿de acuerdo? Abierto y cerrado como subesquema. Entonces fíjense, ahí tiene que ver con la conexidad del espacio topológico, pero también vistos en términos de esquemas, ¿no? Recuerden que un esquema, por ejemplo, es disconexo si tiene un subconjunto abierto y cerrado a la vez, ¿no? Aquí básicamente estoy diciendo que también eso va a pasar como esquemas, ¿no? Afines al menos, ¿no? Si tengo un esquema afín que es unión de dos abiertos topológicos, entonces esos abiertos topológicos de hecho se pueden entender como esquemas, que por un lado son esquemas abiertos y cerrados a la vez, ¿no?
sea, se pueden ver, y como esquemas afines además, ¿no? Entonces, notar que la identidad en uno de estos anillos, en A', o en B', como A' es de hecho OX de U, o sea, es la gavilla de restricción, ¿verdad? Es la gavilla, o sea, 1 está en OX de U y también el 1, yo tengo el 1 de B que está en este anillo. Entonces se puede extender por 0 en B o extender por 0 en U. O sea, quiere decir que como es una sección local, entonces la pregunta es si el 1 lo puedo extender a una sección global, a todo. Me dice, pues sí, lo puedes extender por 0 en U o en B, ¿no? Respectivamente. Si es 1 aquí, te lo puedes extender por 0 en B, o viceversa, esto lo puedes extender por 0 en U. Y entonces lo que estamos teniendo es que el 1, como una sección global, de hecho se puede ver como esta suma, porque es una unión disjunta. Si ven que esta unión disjunta vale 1 en todos lados, ¿no? Para cualquier punto, digamos, de la función. Y esto es justamente como una partición de la unidad, pero bueno. Y entonces esto es lo que estaría demostrando, porque tener esta condición, y nuevamente esta condición es una condición de álgebra conmutativa, esto demuestra que el anillo A de hecho se puede ver como una suma directa, entonces de dos anillos. Entonces una cosa es que cuando un anillo A es la suma directa de otros dos anillos, o de dos subanillos, ¿cómo puedo yo reconocer esa situación? Entonces, en particular, si el 1 de A se puede expresar como el 1 de este más el 1 de este extendido por 0, digamos, en el complemento, entonces este anillo A es la suma directa de estos dos, es un problema de álgebra conmutativa, y entonces, por lo tanto, el espectro de A es conexo si A es indescomponible, es decir, si no se puede expresar como una suma directa de dos anillos. Entonces, es decir, que la conexidad de un esquema afín es la traducción, o sea, esa propiedad topológica de conexidad de un esquema afín es la traducción de que un anillo se puede descomponer o no como suma directa, ¿no? Si se puede descomponer como suma directa de dos anillos, entonces eso quiere decir que el espectro es disconexo, y si no se puede descomponer, entonces quiere decir que el esquema afín era conexo, ¿de acuerdo? Entonces la conexidad queda determinada. Hay un ejercicio en la tilla que ya no lo busqué ahorita, justamente en la primera parte de los ejercicios de la tilla del libro de álgebra conmutativa, donde trabajo justamente con el espectro, también hay una versión equivalente de ese ejercicio que tiene que ver con los idempotentes, ¿no? Con elementos idempotentes para poder saber cómo descomponer un anillo como una suma directa, ¿no? Entonces, a lo mejor les pongo aquí la notita o se lo subo a clase el ejercicio para que vean y lo trabajen también. ¿Ok? Entonces ahora vamos a seguir con las definiciones. Unas definiciones topológicas, o que se pueden entender también en términos topológicos y algebraicos, es que un esquema X es irreducible, y respectivamente debemos decir que es reducido si para cada abierto afín de X, ¿no? Para cada abierto afín de X, el A módulo radical es un dominio entero, ¿no? Si es irreducible, si A módulo el radical es un dominio entero, y vamos a decir que es reducido, de hecho, si el radical es exactamente 0, ¿no? ¿Sí? Entonces eso pasa si para todo esquema afín, subesquema afín de X, este cociente es un dominio entero, eso vamos a decir que es irreducible, y vamos a decir que es reducido si el radical es si el radical es 0. ¿Ok? Fíjense que esto tiene que ver con la noción de irreducibilidad de geometría algebraica clásica, por supuesto, que habían visto. ¿Qué quiere decir en geometría algebraica clásica? ¿Qué quiere decir que una variedad era irreducible? ¿Se acuerdan? Tiene que su radical sea 0, ¿no? Bueno, esa es la parte algebraica, digamos, pero la parte geométrica de que sea irreducible, como que es lo que quiere decir. Que como que no se puede descomponer en otras dos variedades más pequeñas, ¿no? Aunque no existen sus variedades propias, ¿verdad? Tal vez que la variedad sea la unión de esas dos, no necesariamente disjunta, ¿no? Pero que no es la unión de dos subvariedades. Por ejemplo, dos rectas que se cruzan, ¿verdad? Es reducible porque tengo dos cerrados propios de menor dimensión cuya unión me da el total, ¿no? ¿Sí? Pero ahí la intersección no son disjuntas, ¿no? La intersección sí tiene intersección, pero de todas maneras es reducible, ¿verdad? Que sea irreducible quiere decir que no se puede expresar como unión de cerrados propios, ¿de acuerdo?
Y entonces esta condición se ve traducida en términos del anillo. Si se recuerdan, en el caso afín en términos del anillo de coordenadas, justamente lo que me decía es que el anillo de coordenadas era un dominio entero. Nada más que recordar que en la geometría, cuando yo estoy estudiando puntos, la parte del radical, y eso no se ve, porque los esquemas o las variedades definidas así siempre son reducidas. Es decir, que la estructura de cerrado que le estamos dando no ve, no ve los nilpotentes, ¿no? O sea, pero aquí en esquemas tenemos que tener cuidado, por eso lo divido entre, esto es lo que se llama la reducción del anillo, lo estoy haciendo reducir. Si yo me tomo un ideal y le hago, lo divido entre su radical, entonces esta cosa es reducida, es un anillo reducido, ¿no? No tiene nilpotentes, o más que el trivial. Y entonces, digamos que es lo que pasa en el anillo de coordenadas de una variedad usual en geometría geométrica clásica. Entonces estamos pidiendo que esta estructura sea un dominio entero. Y entonces lo que pasa es que siempre son reducidos esos variedades algebraicas. El nivel de coordenadas de una variedad algebraica clásica siempre es reducido, ¿sí? Porque la estructura, o sea, el nivel de coordenadas no ve los nilpotentes, ¿no? Ahora, pues aquí hay que tener cuidado con eso. Entonces decimos que es reducido si el radical es cero, y vamos a decir que es irreducible si este cociente pues resulta ser un dominio entero, como en el caso de las variedades algebraicas clásicas. ¿Okay? Entonces, y es la misma idea, ¿no? Que no se puede descomponer como unión de cerrados disjuntos. Digo, no disjuntos, uniones de cerrados propios. Entonces, ahora vamos a considerar X un esquema netteriano y reducido, y además conexo. Entonces, fíjense, ya tenemos todas las condiciones que un esquema netteriano, reducido y conexo. Y sea U un subesquema afín, un abierto afín de eso, que además es denso de X. Entonces, en estas condiciones vamos a considerar el conjunto S de divisores de cero no nulos de A. Entonces me tomé un abierto afín, que además es denso, ¿sí? De X, y entonces voy a tomar el conjunto de elementos no nulos de A, que es de los divisores de cero no nulos de A. ¿De acuerdo? Entonces lo que tiene que ver es que este conjunto es multiplicativo, más o menos fácil. ¿Por qué este conjunto es multiplicativo? El conjunto de los divisores de ceros no nulos de A es un conjunto multiplicativamente cerrado. ¿Por qué? A ver, ¿me dan dos segunditos? Ok. A ver, 2 segunditos. Listo, ya regresé. ¿Ya le salió? Entonces el conjunto de los elementos que son divisores de cero no nulos es un conjunto multiplicativo. O sea, es un conjunto multiplicativamente cerrado. ¿Qué es lo que hay que ver? Pues que si me tomo dos elementos ahí, su producto debe estar ahí, ¿verdad? Aquí lo único que no es cierto que está es el 1. Pero Sí, se va a decir que el 1 no está ahí, ¿no? el 1 no está ahí. Pero no importa, porque de todas maneras yo puedo simular el 1 en cada, van a ver más o menos después cómo. Pero
No, ¿por qué es multiplicativo? Hay que ver que si me tomo dos elementos en ese conjunto, su producto va a estar en ese conjunto. Pero, ¿qué quisiera decir que el producto no está en ese conjunto? Pues que el producto es un divisor de cero, ¿verdad? Pero si el producto es un divisor de cero, entonces los factores son divisores de cero, claramente. ¿De acuerdo? Sí. Pues entonces no puede ser, ¿verdad? Entonces, quiere decir que si me tomo dos elementos que no son divisores de cero, no nulos, entonces su producto también es un elemento que no es un divisor de cero y tampoco es nulo. A ver, aquí hay un problema, porque ¿qué pasa si me tomo dos elementos? Aquí hay un problema. Si me tomo dos elementos que son divisores de cero, pero que son complementarios uno y el otro, ¿verdad? Entonces su producto podría valer cero. Ah, aquí hay algo rarísimo. Bueno, sí, claro, como en Z4, el 2 y el 2, ¿no? 2 por 2, 4, ese es 0. Z4. O sea, si yo agarro dos divisores de cero no nulos, entonces existe otro divisor de cero cuyo producto me da cero, ¿no? Ajá. Entonces esos dos, la cosa es que aquí esos dos podrían estar en ese, pero entonces no es cierto que sea multiplicativo en el sentido de que su producto es cero. A menos de que yo tenga una condición como B de cero es ¿quién es B de cero? B de cero es el total, ¿no? Aquí está rarísimo. Eso no está bien. Déjame poner atención. Pero a lo mejor le estoy diciendo algo que no es. Que no es. Claro. Es de los no divisores. Entonces, el conjunto de los no divisores de cero, no nulos. O sea, me voy a tomar los que no son divisores de cero. Y además, no nulos. Entonces, este es un conjunto multiplicativo, ¿no? Si quiere decir que me tomo dos elementos que no son divisores de cero, entonces su producto no puede ser divisor de cero, que, by the way, es lo que les dije, ¿no? Y entonces, esa es la situación. Entonces ahora es más claro, ¿verdad? Que es un conjunto multiplicativo y ahí no tengo esta cosa rara que está pasando, porque son no divisores de cero, no puede ser que el producto sea un divisor de cero, justamente por lo que está Y ahí diciendo. el 1 sí está, ¿no? Ahora sí. Y ahí el 1 sí está. Entonces, en efecto, tengo esto. Entonces, este conjunto es multiplicativamente cerrado. Y entonces, de hecho, es el que necesito para definir este nuevo anillo que se llama la localización, que lo vamos a llamar el anillo de funciones meromorfas, porque esto es realmente lo que sucede en el caso complejo, o en la geometría compleja, que es la localización básicamente del anillo respecto a este conjunto de los elementos que no son divisores de cero. Y entonces, ¿qué es? Pues es el cociente, o lo puedo entender como clase de equivalencia, ¿verdad? De elementos A entre S, con la relación de equivalencia clásica de la localización, ¿verdad? O sea, es la localización, pero lo puedo entender como elementos de la forma A entre S, donde A está en A y S es un elemento que no es un divisor de cero, ¿de acuerdo? Entonces, estas son como en el caso de la gavilla de funciones holomorfas, pues esta cosa, ¿verdad? Serían las funciones, el anillo de las funciones meromorfas, como era de esperarse. Luis Manuel Rodríguez está llegando. Esto es como si no tuvieran polos, ¿no? Básicamente. Exactamente. Meromorfas. Bueno. No, sí podría tener, o sea, eso no quiere decir que S, a ver, S no tiene divisores de cero, pero no quiere decir que las localizaciones de S a lo mejor sí se pueden anular en algún punto. O sea, S en P, a lo mejor sí se puede hacer cero en algún punto, pero no es un divisor de cero simplemente. Ok. O sea, lo que pasa es que en las funciones holomorfas o los complejos, que es una carta fin, o sea, muy concreta, eso quiere que el polinomio de abajo no es cero realmente, ¿no?
sea, el denominador no es un cero, o sea, que no se anula en todos lados, pero eso no quiere decir que no se pueda anular en algunos puntos, es lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, que el hecho de que se anule en un punto, eso va a querer decir que la localización o el tallo en ese punto, el SP en ese punto, la imagen en ese punto, sí pudiera ser cero, pero no en todos lados, no en todos lados de A, ¿no? A lo mejor sí tiene ceros, pero no en todos lados, ¿no? Y de hecho, lo que uno puede ver en general, cuando me tomo este anillo A, al menos con estas condiciones donde es un abierto afín de un esquema netériano reducido y conexo, ¿eh? Y A es un abierto denso, ¿no? Es un abierto denso, entonces se puede ver que esta es la suma de una cantidad finita de campos, ¿no? Realmente, es la suma de una cantidad finita de campos, ¿ok? Y como anillo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los complejos, pues nada más es uno, ¿no? Es el campo de funciones racionales. Pero lo que me está diciendo aquí en general podría tener un poquito más de, de, de campos. Bueno, aquí yo acabo con esta parte y lo que pasa es que quiero regresar a la parte que estábamos viendo la vez pasada para que les queden claros ejemplos o ver si les quedan claros ejemplos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda? Bueno, entonces voy a regresar a la clase pasada, bueno, a los ejercicios que les dejé la clase pasada para ver qué. Entonces eran estos, ¿no? Entonces lo primero, lo que queríamos era describir varias cosas de estos anillos, de hecho desde acá, ¿no? Era varias cosas de los puntos racionales de estos esquemas. Por ejemplo, ¿quién es el espectro de Q de X, ¿no? Entonces, ¿quién es el espectro? Así como lo habíamos hecho la vez pasada, ¿no? Entonces, ¿qué es el espectro de Q de X? Si todos los, bueno, como Q es campo, Q de X es euclidiano, por lo tanto ideal es principal, en particular los primos están generados por polinomios irreducibles sobre Q. ¿Y quiénes son los polinomios irreducibles sobre Q? Porque, por ejemplo, sobre los reales, entonces ahí me habían dicho... Ajá, bueno, podemos clasificarlo bien, ¿no? Eran los de grado 2 y entonces los podía pensar como un complejo y su parte. Los que tenían raíces solamente complejas que no eran reales, decía Ismael, y entonces era los que se factorizaban básicamente, los mónicos se factorizan como x menos z por x menos z conjugado, o los que tenían discriminantes distintos. Entonces eso es lo que quiero que hagan con este ejemplo también, ¿no? O sea, que me caractericen, en otras palabras, ya que lo transformaron en un problema de álgebra conmutativa, es decirme quiénes son los ideales primos o quiénes son los ideales primos de Q de X. Ya me dijiste, bueno, los generados por polinomios irreducibles, pero ¿cómo reconozco qué es eso, no? Tener los irreducibles. Hay muchos. Con coeficientes enteros. ¿Y cuántos hay? ¿Son de un grado fijo? ¿Son qué pasa? Hay una cota en los spec de Z. ¿Qué? Dependiendo del spec de Z. De hecho, está contenido, ¿no? Sí. Pero ¿cómo hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos puntos Pues hay un montón porque, pues, por ejemplo, no sé, se me ocurren a mí los ciclotómicos, ¿no? Y eso es como que uno puede subirle sus grados tanto como uno quiera, ¿no? Exacto. De hecho, uno demuestra, ese es un problema de teoría de campos, ¿verdad? Que hay polinomios irreducibles de cualquier grado, ¿no? Entonces aquí hay polinomios irreducibles en Q de X de cualquier grado, ¿de acuerdo? Y de hecho, que como en efecto tienen, de hecho los podría poner como con coeficientes enteros, además. Pero bueno, en principio, ¿sí? Entonces aquí hay un montón de polinomios irreducibles. Algo estás diciendo, Jorge, que no se te oyó, no se te oyó. Ah, no, sí, de que decía que sí se podía sentar en Z por el lema de Gauss, ¿no? Justamente. Exacto. Y entonces, de hecho, pues sí, un ejemplo para ver que hay irreducibles de grados al menos arbitrariamente grandes serían los ciclotómicos, ¿no? Eso podría ser una... Nada más que los ciclotómicos no, por ejemplo, el ciclotómico, o sea, las raíces de grado n, la enésima raíz de la unidad, no tienen grado n en los ciclotómicos, ¿verdad? ¿Qué grado tiene el que tiene las raíces enésimas de la unidad? El ciclotómico que tiene raíces enésimas de la unidad, ¿qué grado tiene? La función de Euler. La función de Euler. Euler, ¿no? Fidel. ¿Ok? Entonces, en principio, con esos ciclotómicos, pues habría que ver si la función de Euler, quiénes son los valores que agarra, ¿no? La función de Euler, que no son todos los enteros. Pero de hecho, uno puede demostrar que sí, que para cualquier entero n hay un polinomio irreducible de grado n, con coeficientes racionales, ¿verdad? Siempre hay un polinomio irreducible de grado n con coeficientes racionales. Entonces, hay un montón, ¿no? Hay muchos, ¿sí? A ver, ejercicio, demuestren que siempre hay un polinomio irreducible de grado n para todo racional.
¿Sí? Que es lo mismo que demostrar que hay una extensión finita de grado n de los racionales para todo n. ¿Ok? Perfecto, entonces decir quién es el espectro y ya está. Ahora, ¿quiénes son, para ese campo, quiénes son los puntos Q racionales? Para ese anillo, perdón. O sea, para Q de X, ¿quiénes son los puntos Q racionales? Bueno, pues habíamos definido que serán los morfismos, o bueno, viene dirección entre los morfismos de Q álgebras, de Q de X y Q. Y dicho morfismo, si tomo un morfismo, pues obviamente eso queda determinado por a dónde envío el valor a X. Entonces, si tomo un elemento A en Q, por ejemplo, pues eso me determina automáticamente un morfismo de Q de X a Q. Y de hecho cuyo kernel es, por ejemplo, X menos A, en el caso que es el polinomio mínimo. Y yo digo que eso tiene que ser Q. Bueno, entonces, aquí lo que estás diciendo tú, ¿no? Lo voy a escribir nada más Sí. para seguirte. Me gustaría que ustedes lo trajeran, no lo traen escrito, ¿verdad? O sea, que ustedes Yo sí, más o menos. ¿Sí? ¿Lo quieres exponer? O sea, ¿lo quieres? Sí, si quieren, sí. No traigo completo, pero, o sea, porque tengo dudas en algunas cosas. Bueno, sí está mejor si usted lo escribe, si usted lo presenta. Yo dejo de compartir y entonces a ver, comparte tú. Ok, voy. Compartir. Creo que se está compartiendo, creo. Sí, exacto. Bueno, pues esto es lo que habíamos dicho, ¿no? Que el espectro de Q de X pues es los generados por F, donde F es irreducible, ¿no? Entonces, pues bueno, en particular, bueno, XQ, por ejemplo, pues tenemos que son los morfismos de Q álgebras de Q de X a Q. Entonces tenemos que si phi pues está en X bueno, aquí es de Q. Tenemos que phi queda determinado pues por la imagen del polinomio X, o bueno, por a dónde envía este morfismo phi a X. En este caso, pues tenemos que A está en Q, tal que phi de X pues es A. Entonces, pues tenemos que de hecho phi de A, pues sabemos de hecho quién es, que es la evaluación en A. Y además pues tenemos que el kernel, por ejemplo, en particular de este phi, pues es el kernel de la evaluación, que de hecho es el polinomio mínimo sobre Q de A, que en este caso es como A está en Q, usando su polinomio mínimo, pues es X menos A, que tiene grado 1. Entonces, pues yo digo que entonces debería de tener que entonces que X de Q, pues es Q. Exactamente, y que coincide con los ideales maximales, digamos, Ajá, o sea, ahora sí es el espectro maximal, ¿no? El espectro maximal de, bueno, más o menos, ¿el espectro maximal de quién? De Q de X. No, porque como es de ideales bueno, principales, no. Ajá. eso es algo que a lo mejor no vivimos la vez pasada, pero ese sí es un ideal maximal. Este particular es un ideal maximal, pero no cualquier ideal maximal me da ¿no? Sí. Me da ese punto racional, ¿no? No, solamente me dan los ideales maximales que de la forma x menos a con a en Q, digamos. Pero fijarse ahí y observar que yo tengo en Q de X, yo tengo muchos otros ideales maximales. De hecho, cualquiera generado por un irreducible es un ideal maximal. Es maximal. Y no necesariamente la forma x menos a. Bueno, a menos de que sea racional, ¿verdad? Solamente. ¿Sí? De hecho, ese es el que sí, justamente en Q barra se presenta ese problema, justamente. Exacto, es donde se ve ese problema. Pero entonces aquí no son todos los ideales maximales, ¿verdad? O sea, digamos que no lo puedo identificar con todos los ideales maximales, ni siquiera, ¿verdad? Sí, no. Ok. Nada más lo puedo identificar con los puntos y ni siquiera los puedo identificar con los ideales de la forma x menos a. Fíjense que es un subconjunto. O sea, si yo quisiera entender a los puntos racionales como elementos del espectro, porque digamos que esa era la filosofía, ¿verdad? Ver que los puntos del espectro eran como puntos racionales para alguna L álgebra. Entonces, en este caso, los puntos racionales, o sea, los puntos del espectro que se realicen como puntos racionales, ¿no? Para Q, pues solamente son los que tenían coordenadas en Q, o sea, son los que son los ideales maximales de la forma x menos a, donde a es un elemento en Q. Entonces, digamos que algunos puntos del espectro, y de hecho del espectro maximal, se ven como los puntos Q racionales, ¿ok? Son los puntos Q racionales, no todos, entonces es mucho más chiquito. Ok, muy bien, ahora el siguiente problema que sería x de Q barra. Una vez tú que estás ahí. Sí, de hecho aquí lo tengo. Un poquito, no es que aquí, bueno, no supe muy bien qué hacer aquí, bueno, pues lo mismo, ¿no? Entonces podemos analizar, pues X de Q barra, pues lo mismo, ahora son los morfismos de Q álgebras de Q de X a Q barra ahora, ¿no?
Y pues bueno, puedo argumentar como en el párrafo anterior, si yo tomo un phi en k de lo mismo en q barra, entonces phi pues queda nuevamente determinado por la imagen del polinomio x, tal que entonces si ya está en q barra, que es q barra, tal que phi de x es igual a, entonces pues phi es la evaluación en a. Y aquí tenemos que pues también lo mismo, por ejemplo, que el kernel de phi pues va a ser el kernel de la evaluación, que aquí es el polinomio mínimo de a sobre q, pero pues aquí resulta que pues no sabemos bien de qué forma puede ser. Digo, si a estuviera en q, por ejemplo, pues sería x menos a, pero pues en general no tenemos como el polinomio, como una forma, digamos, de decirlo de cada de grado 2 o de grado 3, no se tiene, ¿no? Exacto. Y entonces aquí, ¿qué es lo que está pasando? Es que aquí sí me da todos los ideales maximales. ¿Verdad? O sea, cuando me voy a la cerradura algebraica, como en el caso anterior, ahora sí me da todos los ideales maximales de Q de X. ¿De acuerdo? Sí. Porque todo ideal maximal, de hecho, está dado por un polinomio mónico irreducible, ¿no? Está generado por un polinomio mónico irreducible. Entonces, ahora sí, los puntos Q barra racionales, pues son lo que son las soluciones. En este caso no son las soluciones, es el espacio Q barra, ¿verdad? O sea, sí dijiste que era Q barra, ¿no? Se identifica Q como barra. Q barra. Bueno, son todos los puntos A en Q, es decir, si A está en Q, En pero Q no, barra. ahí debe ser en Q barra, ¿no? Sí, Q barra, que me equivoqué, Q barra. ¿Sí? Si A está en Q barra, entonces se identifica con los puntos en Q barra en este caso. O sea, es el espacio afín geométrico, ¿verdad? Sobre Q barra, porque es un campo radicalmente cerrado, de dimensión 1, o sea, es la recta afín geométrica, es Q barra. Y viéndolo, entendiéndolo desde el otro punto de vista, ahora sí me da todos los ideales maximales. Ya no nada más algunos, sino ahora me da todos los ideales maximales, porque cualquier ideal maximal es de esta forma. Pero todavía no tenemos a los ideales primos, ¿verdad? O sea, todavía no aparece, hay ideales. Es que y Bueno, es que ahora sí, es como euclidiano, todos los primos son maximales, ¿no? Y viceversa. excepto el cero. Ah, bueno, excepto el Porque cero. Ajá. me faltaría solamente ver que el cero también se puede realizar de alguna forma como un punto racional, pero sí son casi todos, ¿verdad? Porque casi el espectro de Q de X, todos los ideales primos son maximales, ¿no? Entonces son todos menos el cero, ¿no? El cero, En el exacto. espectro. Ok. Exacto, ¿no? Entonces me queda esa situación. Ahora, fíjese, algo que no les dije la vez pasada es que, a ver, estaría interesante compararlo con el espectro de K barra de X. O sea, este mismo, y ahora calcular el espectro de Q barra de X. Q barra de X. O sea, me voy a la cerradura algebraica. Q barra de X. ¿Cuál es la relación? Si quieres, déjame tomar el poder otra vez Ok. Sí, sí. de la Aquí. presentación. Listo. Entonces, fíjense que lo que le estoy diciendo es que, ¿qué pasa cuando ahora me voy a tomar X barra, que lo pongo también de azul, lo tengo que voy a tomar X barra, que por definición va a ser el espectro de Q barra de X, ¿no? Entonces, como que hay una clara relación, fíjense, como que Q de X está adentro, o sea, tengo un morfismo claro a Q barra de X, ¿no? De hecho, es una inyección, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y entonces esto, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que hace ahorita que ya vimos esta cosa de los esquemas? Me voy a definir algo del espectro de Q de X al espectro de Q barra de X. ¿De acuerdo? Es el morfismo inducido por el de arriba, por la inclusión de acá arriba. ¿Qué es lo que me hace ese morfismo? Aquí es de Q barra a Q, perdón, aquí es de Q barra a Q. Ay, estaba muy grande mi borrador. ¿Qué es lo que hace este morfismo? Si me tomo un ideal primo aquí, ¿a quién lo mando? Si este se llama phi, pues lo que me está diciendo es que es phi a la menos 1 de P. Pero phi a la menos 1 de P, como esto es una inclusión, pues realmente es lo mismo que P intersección Q de X. ¿Sí lo ven? ¿Sí? O sea, lo que me está haciendo es que a cada ideal primo en Q de X lo estoy mandando a P intersección Q de X. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por el mismo análisis que tú ya me estás diciendo, los puntos QX racionales, o sea, yo quiero calcular X barra de Q barra. Entonces, ¿quién es ese? X barra de Q barra. Pues son los morfismos de K barra de X a Q barra, ¿verdad? Y esos están dados por los puntos de Q barra, ¿no? Eso digamos, eso es eh, sí, o sea, eso no hay problema. Sin embargo, cuando yo lo entiendo desde el otro punto de vista, esto sí me da el conjunto de todos los ideales X menos A, tal que A está en Q barra, ¿de acuerdo? ¿Sí? Me va a dar todos esos. Y ahora,
¿qué pasa con este ideal? Este ideal es un ideal maximal aquí, es un ideal primo, o sea, está aquí, está en este conjunto. ¿Sí? O sea, si yo me tomo ahora P, lo voy a poner con... Perdón por el relajo, pero ni modo, voy a tener que escribir aquí, no sé, me voy a ir para acá. Entonces, si ahora me tomo P igual a X menos A como un ideal de Q barra de X, ¿quién es el ideal correspondiente bajo este morfismo? Pues lo que le estoy diciendo es que la imagen, ¿verdad? Este morfismo que en la clase de hoy le llamamos phi asterisco, ¿verdad? Entonces, ¿quién es phi asterisco de P? Pues lo que les dije aquí, esto me dice que es P intersección Q de X, o sea que es igual a X menos A intersección Q de X. ¿Y esto qué les da? Pues les da el polinomio mínimo de A. ¿Sí lo ve? O sea, X menos A, este ideal máxima intersección me da el polinomio mínimo de A. Entonces, fíjense qué es lo que está pasando. Hace ratito tú me dijiste que este conjunto, pues me daban los puntos Q barra, ¿no? O sea, los puntos de Q barra igualito que aquí, ¿no? O sea, me da como que lo mismo. Pero hay una diferencia sutil cuando yo los quiero entender como ideales, o sea, como elementos del espectro. Mientras que yo aquí, en la situación del espectro de Q barra, el espectro de Q barra, ¿no? El espectro de Q barra, yo los puedo entender como ahora sí todos los ideales maximales, ¿verdad? Que son de la forma X menos A, son todos los ideales, de hecho, excepto el cero, todos, o sea, casi todos los puntos. Acá me da una cosa rara, pero no está tan raro. Lo que me estás diciendo es que era el que te dio a ti, el que tú calculaste, realmente era la intersección con este anillo de polinomio, este es cuadradito, perdón. Con este anillo de polinomios que está aquí. Es la intersección del punto geométrico, porque con la cerradura algebraica, o sea, en X barra, o sea, cuando estoy en un campo algebraicamente cerrado, es el punto geométrico. Entonces, el punto geométrico lo voy a cortar y lo voy a poner aquí. Pero ¿sí? ¿Les queda claro? El punto geométrico, que es visto como en términos de esquemas, sería el punto X menos A, o el ideal generado por X menos A. Cuando lo veo en esta situación, cuando no estoy en un campo algebraicamente cerrado, cuando me tomo, por ejemplo, el campo base Q, entonces es la intersección de ese punto geométrico con el anillo que me estás tú considerando. O sea, no estaba tan mal, casi sí viene la geometría, nada más que es esto. Pero aquí aparece nuevamente el fenómeno ese de la no inyectividad que habíamos visto. ¿Qué es lo que está pasando? Que cualquier otro polinomio, cualquier otro elemento, si me tomo yo cualquier otra raíz de este mismo polinomio mínimo de A, porque, o sea, cualquier otro conjugado de A, resulta que tiene el polinomio mínimo es el mismo. Pero sin embargo que aquí en los ideales X menos A sí son distintos, ¿no? O sea, como que se ramifica, como que hay una separación, ¿verdad? De los elementos, ¿verdad? O bien que todas las raíces distintas del mismo polinomio mínimo colapsan cuando yo lo entiendo como un elemento del espectro de Q de X. Es decir, todos los polinomios de la forma X menos AI, donde ahí son los distintos conjugados de A, van a dar exactamente el mismo polinomio, van a dar el mismo elemento. ¿De acuerdo? Y entonces eso ya me da también un hint para ver cómo yo puedo entender los puntos Q racionales y los puntos, o como yo puedo entender el espectro de Q barra de X. O los puntos Q racionales, Q barra racionales. O sea, lo que quiero que vean es que yo podría hacer como un cociente de los puntos Q barra racionales módulo la órbita módulo del grupo de Galois. O sea, fijarme en el conjunto de órbitas, ¿verdad? Es decir, el espectro de arriba, o sea, el espectro de si lo quiero entender como geométricamente, o sea, realmente el objeto geométrico es ¿no? El X barra. Y sí están los puntos bien definidos, los afines. Pero ¿qué onda? ¿Cómo lo puedo entender a partir de Pues digo, lo que ya te digo es tómate los Q barra y ahora haz actuar el grupo de Galois. El grupo de Galois absoluto. Y entonces fíjate en el conjunto de órbitas. Entonces, cada órbita, ahora sí, ¿a quién corresponde? Cada órbita, pues son todos los conjugados del elemento A. Ese corresponde al polinomio mínimo de A. O sea, corresponde a un ideal primo aquí. ¿Ya? ¿Sí lo ven? Entonces, si yo quisiera entender como geométricamente quién es este conjunto, podría pensar lo que es como Q barra módulo el grupo de Galois absoluto. Porque cada órbita,
Ahora, si cada órbita de este conjunto me determina un polinomio irreducible, o sea, el polinomio mínimo o sea, que me determina un elemento del espectro de QX. Entonces, esa es, digamos, como la forma de entender, ¿sí les quedó claro? La forma de entender, como geométricamente, si yo lo quisiera agarrar de algún lado, al espectro de QDX. No es Q barra, en realidad, o sea, sí, pero hay un problema, ¿no? Que hay un problema porque no hay una biyección. Yo tengo ¿no? O sea, tengo ese problema aquí, con este morfismo. Entonces, la forma correcta de hacerlo es haciendo ese cociente, ¿sí? Ese cociente con Q barra. Yo con el grupo, digo, lo absoluto, entonces ahora sí, todos los elementos del espectro de Q de X los puedo entender como como módulo ese objeto. Entonces, fíjense cómo ya estoy entendiendo esta cosa de una forma geométrica. Al principio eran solamente los polinomios como irreducibles. Decía, ¿quiénes son esos? Es difícil saber quién. Los puntos Q racionales, Q barra racionales eran fáciles de decir, pero me dan exactamente los mismos que estos. Entonces no me hace la diferencia. Pero este y este sí hace diferencia. ¿Cómo los puedo entender? A partir de este, que es el geométrico. Pues lo que pasa es que los puntos Q racionales, y me da Q barra, que es como, eso lo puedo identificar como los puntos Q racionales, pero los puntos Q racionales los divido entre la órbita de Galois y obtengo ahora sí los elementos del espectro de Q de X, ¿no? O sea que casi los elementos del espectro de Q de X son como, casi se pueden identificar con puntos Q racionales, con sus puntos Q racionales, excepto porque estoy colapsando, ¿no? Estoy tomando más los elementos de la órbita. ¿Sí? ¿Sí se ve? Ok. ¿Sí? ¿Alguna duda, Luis? ¿Víctor? No, sí, sí se entiende. Ok. Y ahora entonces, igualito, ¿qué onda con el espectro de R? A ver, Luis, ¿quieres participar en este? Sí, pero no tengo ahorita para compartir. A ver, Pero, si mis notas no quedaron mal, o sea, hay una biyección entre los morfismos de QX hacia los reales, porque, todo morfismo, así como lo predicamos la otra vez, está únicamente determinado por dónde envías a X hacia los reales. no, es que aquí R puede ser un real, ¿verdad? No necesariamente. Ujú. ¿Cómo? Sí, sí, ¿Qué real. X puede ser? Ujú. Y entonces, digamos que en principio, por lo mismo que habíamos dicho, esto podría ser R, ¿no? Digamos, pues que ya determinado por R, pues, o sea, queda únicamente determinado por qué. Lo que no queda bien determinado es el núcleo, ¿no? Sí, ¿Quién es porque el si que? tomamos un trascendente, ujú, Exacto, ese no. eso. O sea, si ya no es algebraico, ¿qué pasa si, por ejemplo, si R es igual a pi? Vamos a ponerle phi de pi. Entonces vamos a Si su poner phi kernel de es cero, sobre el cero, ¿no? Porque si no fuera cero, sería Sería algebraico y algebraico, no. Ujú. exactamente, y ya valía. Y entonces, por ejemplo, aquí estoy viendo que el cero incluso sí aparece también como, digo, de alguna manera se puede asociar. Lo único malo es que esto pasa también para el kernel de phi de E, por ejemplo. Y Para cualquier trascendente, ¿no? para cualquier trascendente, aquí voy a tener que el ideal es cero, ¿verdad? ¿Sí? Y Ujú. entonces digamos que el cero, todos los trascendentes los estaría colapsando al cero de alguna manera. Sí se ve que tengo esta misma situación, ¿verdad? O sea, yo tengo Q de X, que se va a meter en R de X, y por lo tanto me queda algo del espectro de R de X al espectro de Q de X. ¿Cómo es este? Pues nuevamente es la intersección, ¿verdad? Si yo me tomo un ideal aquí, A, entonces esta cosa lo voy a mandar a intersección Q de X, ¿no? Y entonces en particular, el espectro de Rx, ¿quién es? ¿No? ¿Quiénes son el espectro de Rx? ¿Quién es el espectro de Rx? Todos los polinomios, bueno, todos los ideales generados por un polinomio irreducible, ya sea cuadrático con discriminante negativo o lineal. Ya me lo habían dicho, ¿no? Entonces a esos cuates que quedan determinados por z, z conjugado, pues lo va a mandar a la intersección. Entonces queda claro que casi para todos eh, ¿qué queda claro? ¿Qué me pueden decir de eso? De este morfismo. Eso es lo más, inyectivo, ¿no? Porque siento que tiene más, el espectro de Q, que son irreducibles y entonces generan ideales primos, que los Ujú. reales solamente se quedan con los cuadráticos. Pero entonces, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que pasa en general con este morfismo?
Por ejemplo, en ese caso, por ejemplo, para pi, o para, o sea, por ejemplo, ¿qué pasa si es igual a x menos pi? O, ¿Cuál? Cero, ¿no? este va a dar el 0. Y ahora si me tomo, por ejemplo, x menos i por x más i, o sea, x cuadrado más 1. ¿A quién va a dar? Pues x cuadrado más uno, ¿no? Es decir, vuelve a dar el mismo, ¿verdad? El x cuadrado Sí. más 1 porque está, en este otro pueden pasar como ese tipo de cosas, ¿verdad? Si es un polinomio, si es un ideal generado por un polinomio, pero si yo me tomo cualquier otro polinomio ahora, por ejemplo, que sea irreducible de grado 2, por ejemplo, x cuadrado menos pi x más e, no sé, la verdad es que no sé si es irreducible, pero muy probablemente sí. Entonces, ¿a quién va? Pues cero, ¿no? Yo iría a ir a No. 0, ¿verdad? No, ¿eh? Es que solamente colapsarían los... Ah, no, no se iba al cero, porque pues el pi ya vino todo. Ajá, y el e, ¿no? Intersecas con... Ajá, y el e. Sí, sí. Exacto, sí. O sea, ¿qué quiere decir que un ideal aquí no vaya a dar al cero? ¿Qué quiere decir que no va a dar al cero? Que tiene coeficientes racionales todos. Sí, ¿verdad? Sí, 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 es que tendría coeficientes racionales, ¿verdad? Porque de lo contrario, pues habría un elemento que un múltiplo de este me daría un polinomio con coeficientes racionales. O sea, este ideal son todos los múltiplos de este polinomio, ¿no? O sea, el ideal son los múltiplos de este polinomio. Pero también son polinomios con coeficientes reales. Y entonces cuando yo lo hago intersección a esto, pues debería haber un múltiplo de este polinomio cuyos todos los coeficientes sean reales. Aquí no estoy tan seguro que eso que dices, porque hasta donde yo sé ahora no se sabe si hay una dependencia algebraica de E y pi. O ya se sabe, ya se sabe, no se sabe, ¿no? Entonces fíjense que si yo agarro lo multiplico por otro polinomio, me daría me da un polinomio con coeficientes reales. Quisiera decir que hay una dependencia algebraica entre pi y e. ¿De acuerdo? Que me dan racionales. ¿Sí lo ven? Porque si el otro polinomio, pues sería otro polinomio y las multiplicaciones de los coeficientes me dan racionales, quiere decir que hay combinaciones, o sea, polinomios en pi y en e que me dan un número racional. Eso sería, me daría una relación de dependencia. Si no hubiera una relación de dependencia entre pi, es decir, si pi y e fueran algebraicamente independientes, entonces ahí sí podría garantizar que es cero. Y a mí me late que pi y e son algebraicamente independientes, pero si no fueran algebraicamente independientes, podría ser que no, ¿no? O sea, que a lo mejor sí me diera una intersección alguien por ahí. Pero entonces, si se fijan, es un problema como difícil, ¿no? En general, o sea, ya cuando me estoy tomando polinomios arbitrarios con los reales, con coeficientes reales, saber si la intersección con Q de X es cero o no, creo que no está tan trivial. O sea, dependerá de poder decir si los coeficientes son algebraicamente dependientes o no. ¿De acuerdo? Y creo que eso es bastante complicado. Bueno, pero entonces la idea era que vieran que sí se podían encontrar básicamente a todos los puntos del espectro como se podían realizar de alguna manera como puntos racionales para alguna extensión. En este caso para los reales o los complejos, ya vemos que está pasando, ¿verdad? Sí, igualito para los complejos podemos entender lo que está pasando y para cualquier álgebra. Entonces, bueno, ya se acabó la clase, entonces ya no los voy a tener aquí más tiempo, pero digamos, en principio sí estaría bien que pensaran en todas estas situaciones, en cada uno de los casos que están aquí, y no nada más para X, sino también para X barra, es decir, para la cerradura algebraica, y en particular para el espectro de Z también, ¿no? En el espectro de Z las cosas se cambian un poquito, ¿sí? Entonces, para que lo escriban, para que lo piensen y lo revisen.